Tengan todos muy buenos días, licenciado y compañeras presentes. Este día yo les hablaré un poco de la ley Lepina con tres leyes que ella se enfoca, en las cuales una de ellas es la protección de la persona adolescente trabajadora. Comenzamos con la primera ley, que es la protección de las personas adolescentes trabajadoras. En nuestro país la economía es muy baja y se ven adolescentes, niños trabajando para salir adelante, y ante tales actos que son adolescentes o que son niños no pueden defenderse, y por eso la ley defiende tales derechos de las violaciones ante ellos. Y uno de ellos es el artículo 57 de la ley Lepina, que se llama protección frente al trabajo. Habla de que todos los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos ante las prácticas laborales y en el sector formal e informal de la economía. Esto pone en riesgo el ejercicio de sus derechos, y en este artículo se defiende y se prohíbe que el trabajo de los menores de 18 años, ya que ellos no pueden trabajar en labores peligrosas o insolumbres. Seguidamente, el artículo 58 se llama Derecho a la protección en el trabajo. Habla aquí que todos los adolescentes que trabajen tienen a disfrutar de todos los beneficios y derechos a las remuneraciones. Así lo estableció la ley del Código de Trabajo, y el Estado debe de garantizar que los adolescentes trabajen en condiciones de un trabajo decente. En el artículo 59 se nos habla de la edad mínima para el trabajo. En esta ley de la Lepina se nos proporciona que a la persona puede laborar en la edad de 14 años, siempre y cuando se garantice el respeto de sus derechos y no perjudique el acceso al derecho a la educación. Por lo tanto, no se autoriza el trabajo a menores de 14 años. Pero en nuestro país y en muchos más, pues la pobreza abunda y los padres exigen a los niños a que trabajen a dichas edades. Por lo tanto, las leyes están abogadas al respeto a los derechos de los infantes. En el artículo 60 de la ley Lepina se nos habla de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo en los adolescentes de menores de 16 años, ya sea en cualquier clase de trabajo, no tendrá que trabajar más de 6 horas. Y esto es un abuso de parte de los jefes, que obligan a sus trabajadores a hacer horas más, a una explotación laboral. Pero como la ley Lepina se basa en los adolescentes, acá se nos establece de que no tiene que trabajar más de 6 horas diarias, ni más de 34 horas semanales. Así lo ha establecido la ley Lepina, y a los niños y adolescentes no tienen autorizado trabajar en, en la noche, en trabajos nocturnos. No lo tienen permitido. En el artículo 61 se nos habla de la relación del trabajo con la educación. Acá el órgano ejecutivo con el ramo de la educación y las instituciones que participan en el sistema de la educación nacional promuevan políticamente la orientación vocacional y profesional, que vengan vinculando lo que es el estudio, el trabajo y el desarrollo económico y social del país, para que así las personas tengan oportunidades, ya sea en su trabajo, tengan la oportunidad de salir adelante con el estudio y económicamente también. En el artículo 62 se nos habla del aprendizaje y formación de técnicos y profesionales. En este artículo se protegerá a los adolescentes cuando realicen las labores como aprendices bajo los lineamientos técnicos profesionales de su formación. Y uno de los requisitos
para que el aprendizaje y la formación de técnicos profesionales se realice es facilitar su trabajo con la asistencia del centro educativo. También hacer actividades compatibles en el desarrollo y seguidamente también seguir con los estándares del centro educativo. En estos centros educativos hay leyes que hay que seguir, sus lineamientos, y por eso hay que seguir esos estándares para que el aprendizaje y la formación del adolescente se proporcione de una manera profesional, ética y moral. En el artículo 63 se nos habla de la prevención y seguridad social. Toda persona que trabaje por cuenta propia, también tomando a los adolescentes que trabajen como aprendices, tendrán el mismo derecho a la prevención y seguridad social. Así lo declara la ley del Código Social y el Código de Trabajo y las normas de especialidades de las materias. Se nos dicen que gozarán de todos los beneficios de prestaciones económicas y servicios de salud. En el artículo 64 se nos habla del trabajo doméstico. Acá las personas mayores de 16 años podrán realizar sus labores domésticas como empleados. Siempre se les reconocerá sus derechos laborales, porque así lo ha establecido la Constitución de la República. Acordémonos de que hay muchas personas que contratan a niños, los cuales no les quieran pagar sus horarios completos, abusan de sus horarios y la explotación laboral. Ellos también tienen el mismo derecho y los pueden defender, abogar por ellos y hacerles ver a las personas de que no son ignorantes al defender sus derechos, porque esto toda persona lo puede hacer. Porque acordémonos de que muchas personas se quieren aprovechar de la juventud, de los adolescentes o de la niñez, siempre y cuando trabajando o sacarles lo que dicen como buen salvadoreño, el jugo. Pero acordémonos de que toda persona tenemos derechos y los cuales los tenemos que defender a capa y espada, como nos están aclarando todos los artículos que les estoy mencionando. Si toda persona, niño o adolescente están siendo violados sus trabajos, como lo podemos ver en nuestro formulario, la manipulación, el acceso, la explotación laboral o el excesivo de trabajo, son violaciones que se están haciendo ante nuestros derechos como trabajadores. Podemos hacer lo que el artículo 70 de la ley Lepina nos dice, que se llama denunciar. Cualquier persona podrá denunciar ante todas las juntas de protección de la niñez y de la adolescencia, ante el órgano ejecutivo en el ramo del trabajo, de la prevención social, si sus derechos están siendo violados o si están siendo explotados en las formas prohibidas en esta ley. Toda persona tiene derecho a trabajar y también tiene derecho a que le respeten sus horarios, a que le respeten su trabajo, y si estos derechos están siendo violados, también tiene derecho a denunciar. Ya hablamos de los derechos de la protección de las personas adolescentes trabajadoras. Hoy hablaremos acerca de la segunda ley, que se llama Derechos del Desarrollo de la Personalidad. En el artículo 72 de la ley Lepina se nos dice de que el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho al libre y pleno desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las establecidas en estas leyes. Seguidamente hablamos con el artículo 73, que se nos dice derecho a la identidad. Todo niño, niña y adolescente tiene el derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen: el derecho a un nombre, el derecho a la nacionalidad, el derecho
a la relación paterna y materna, y también el derecho a obtener sus documentos públicos de identidad. En este caso sería el DUI y el NIC. En el artículo 74 se nos habla del derecho a la identificación. Cuando una persona nace, un bebé, este tiene el derecho de ser inscrito de forma rápida y gratuita en el registro del estado familiar, y el Estado está obligado a garantizar que las personas recién nacidas sean identificadas desde su nacimiento. Los bebés también tienen sus derechos. Como hablamos de que los niños también tienen sus derechos, en el artículo 80 se nos habla del derecho a ser criados en familia. Los niños y las niñas y los adolescentes tienen el derecho a vivir y ser criados y a desarrollarse en su familia, de origen ya sea nuclear o ampliada. Hay casos mayores y fuertes que es la pérdida de la familia o el abandono de los niños. En este caso existen las familias sustituidas, pero estas familias tienen que ser confirmadas con la ley, que sigan los mismos requisitos, los mismos estándares de proporcionarle al niño o a la niña una vida digna. Ya hablamos acerca del derecho al desarrollo de la personalidad, a la vida digna y a la familia. Ahora hablaremos de la educación y la cultura. Acá también tenemos lo que son artículos, y el que le sigue es el artículo 81, que se nos habla del derecho a la educación y a la cultura. Las niñas y los niños y los adolescentes tienen el derecho a la educación y a la cultura. La educación será integral y estará dirigida al pleno desarrollo de sus personalidades, actitudes y capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial, es decir, a ser unos desarrolladores en los niños, a convertirlos en profesionales. Estamos hablando acerca de la educación, a los derechos a los que los niños y los infantes nos encontramos. Seguidamente hablamos con el artículo 82, que es el derecho a la educación gratuita y obligatoria. Todas las personas tienen derecho a la educación inicial, parvularia, básica, la media y hasta la especial. Todas estas serán gratuitas y obligatorias. Los servicios de los centros públicos del desarrollo infantil deben de ser todos gratuitos. La educación es un derecho que los niños, los infantes y los adolescentes tienen. En el artículo 83 se nos habla del acceso a la educación y a la cultura. El Estado debe de garantizar el acceso a la educación y a la cultura. Tiene que comprender todos los niveles educativos. Tienen que ser adecuados, su infraestructura sea idónea. Los niños y los adolescentes tienen los mismos derechos a su igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Todos se tratarán por igual. Como estamos hablando del respeto y de los derechos, también estamos hablando de la igualdad. En el artículo 84 se nos habla de la discapacidad y la educación. El Estado debe de garantizar programas integrados a las especialidades, según el caso de los niños y de los adolescentes que presenten discapacidades físicas y mentales, a no ser discriminados ni por la sociedad ni por los centros educativos. Los centros educativos públicos y privados deben de adecuar sus infraestructuras para garantizar el acceso a este derecho que es la educación. Seguidamente tenemos lo que nos dice el artículo 85, que habla de la educación privada.
Sabemos de que siguen un régimen la educación privada, pero el Estado debe de supervisar y controlar por medio del órgano ejecutivo el ramo de la educación de los establecimientos privados, que ellos importen una educación integral de forma que sea de acuerdo con los términos de esta ley y la Ley General de la Educación y la que rigen la de las materias, de acuerdo a que no se salga. Si se cumplen los derechos de la educación en escuelas públicas, también tienen que ser en centros privados. Los centros educativos siguen sus leyes. En este caso, el artículo 89 se nos habla de la disciplina escolar. Los centros educativos públicos y privados deben de enseñar los valores de la disciplina, el respeto a los profesionales, a los alumnos y a todas las personas. Esos valores tienen que enseñarlos. Los centros educativos están obligados a respetar la dignidad y los derechos y deben de garantizar a todos los niños y a los adolescentes ese valor. También hay consecuencias y está prohibido el abuso del maltrato, ya sea físico y psicológico. También está prohibido castigar de forma cruel a los alumnos. Y todos los centros educativos tienen que brindarles el derecho a la educación a las mujeres embarazadas, todo y cuando el respeto hacia las demás personas se vea desarrollado en las distintas áreas educativas, ya sean públicos y privados. El derecho a la educación es para todos. Y para concluir, en el artículo 90 se nos hablan de los derechos al descanso, a la recreación, al esparcimiento de deporte y de juegos. Todo niño, niña y adolescente tiene derecho al descanso, a la recreación, al esparcimiento de deportes y juegos. Estos ejercicios de los derechos están consagrados en esta disposición, ya que deben de estar dirigidas a garantizar el desarrollo integral de las niñas, de los niños y de los adolescentes, a que fortalezcan los valores de solidaridad y de tolerancia, de identificación cultural y conservación del ambiente. Muchas gracias, esto ha sido mi presentación, espero pasen un lindo día y que Dios los bendiga.